Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta hermosa campanita. Para tejerla les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que debemos saber para poder tejer a esta campanita. Queda midiendo entre 13 y 15 centímetros de alto aproximadamente. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y para tejer a campanita vamos a empezar haciendo sus brazos. Para los brazos vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 5 puntos bajos. Allí ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser estos brazos al cuerpo y vamos a hacer otro brazo igual. Aquí ya tenemos los dos brazos listos y ahora vamos a hacer las piernas. Para las piernas vamos a empezar en el verde del vestido haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 aumentos y 4 puntos bajos para tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 5 puntos bajos, 3 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos, 3 disminuciones y 3 puntos bajos para tener 9 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar al color de la piel y vamos a hacer 4 puntos bajos, una disminución y 3 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo, vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 8 puntos bajos. Con el último punto vamos a cambiar nuevamente al color verde del vestido. Y vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. En este punto ya podemos rematar y cortar en este punto y vamos a hacer otra pierna igual sin cortar. Aquí ya tenemos las dos piernas listas y ahora las vamos a unir
y para eso en esta que vamos tejiendo vamos a hacer 6 puntos bajos. Vamos a unirla con la otra pierna en el punto que se corresponda aproximadamente aquí y vamos a hacer los 12 puntos de esta pierna. Y vamos a hacer los 6 puntos que nos faltaban en esta otra pierna. Así nos quedaron un total de 24 puntos bajos alrededor y ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Ahora vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos en blow, es decir, en la hebra trasera solamente. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. Vamos a hacer un punto extra. En ese punto vamos a cambiar al color de la piel. Y tejiendo en blow, es decir, en la hebra trasera solamente, vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 9 puntos bajos. Vamos a rellenar el cuerpo y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces para tener 6 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 6 puntos bajos. Vamos a dejar suspendido por un momento el hilo de la cabeza y antes de continuar vamos a hacer la falda del vestido. Para la falda del vestido vamos a usar 2 tonos de verde, este verde manzana un poco más claro que es el que vamos utilizando ya y un verde manzana más oscuro. Yo voy a combinar estos 2 tonos, pero ustedes pueden trabajar uno solo. El más oscuro va a ser el de la parte de abajo de la falda y el más claro va a ir encima. Recuerden que dejamos 2 hileras de hebras sueltas
en la cintura y primero vamos a hacer la parte de abajo con el verde más oscuro. Vamos a enganchar este hilo en las hebras que dejamos disponibles acá en las de abajo. Enganchamos este hilo y aquí tenemos 20 hebras disponibles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que empezamos haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Vamos a hacer ahora 2 puntos altos dobles a continuación. En el siguiente punto hacemos un punto alto, un medio punto alto en el siguiente punto, un punto bajo en el siguiente punto. Así queda esta primera hojita de la falda de campanita. Ahora en las hebras base vamos a hacer 2 puntos bajos. Y repetimos el procedimiento, hacemos 7 cadenas. Empezando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, hacemos un punto deslizado. Ahora hacemos 2 puntos altos dobles. Un punto alto en el siguiente punto. Un medio punto alto en el siguiente, un punto bajo a continuación, 2 puntos bajos en estas hebras, y repetimos este mismo procedimiento hasta completar toda la vuelta. Así queda la parte de abajo de la falda de campanita. Salen 10 hojitas de esta forma. Vamos a alisarlas, a desdoblarlas para que no se encojan, así. Y ahora vamos a hacer la parte de arriba con el verde más claro. Y para eso vamos a enganchar este hilo en las hebras sueltas en la parte de atrás. Estas de acá, y vamos a hacer 8 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena del ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado, un punto bajo en el siguiente punto, un medio punto alto en el siguiente punto,
un aumento de punto alto en el siguiente punto. En el siguiente punto hacemos un aumento de punto alto doble. En el siguiente punto, un punto alto. Un medio punto alto en el siguiente punto. Y hacemos ahora 2 puntos bajos en las 2 hebras siguientes. Así. Y ahora vamos a repetir lo mismo otra vez. Vamos a hacer 8 cadenas. Comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos un punto bajo en el siguiente punto. Un medio punto alto. Luego hacemos un aumento de punto alto. Hacemos ahora un aumento de punto alto doble. En el siguiente punto hacemos un punto alto. Un medio punto alto. Y 2 puntos bajos en las hebras de la base y así continuamos hasta completar toda la vuelta. Así queda la falda del vestido de campanita. Vamos a organizar las puntas de tal manera que solamente la parte de abajo se curve de esta forma. Así organizamos también las de abajo para que no se enrosquen. Así queda. Y ahora vamos a continuar. Y para eso vamos a coser los brazos al lado y lado del cuerpo. De esta forma vamos a coser entonces los bracitos de campanita. Así quedan los brazos ya cosidos y ahora vamos a continuar con la cabeza. Y para eso en los 6 puntos que habíamos dejado aquí disponibles en el cuello, vamos a hacer ahora 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 12 aumentos para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Con los dedos vamos a aplanar un poco la base para que no se arruguen los puntos en la parte del mentón, algo así. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 36 puntos bajos.
Así vamos, rellenamos el cuellito y ahora vamos a empezar a disminuir y vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora, antes de continuar disminuyendo, vamos a ubicar los ojos de seguridad y para eso vamos a empezar a contar desde la vuelta en la que tenemos los 6 aumentos o los 12 puntos bajos. Aquí contamos 6 vueltas hacia arriba y entre las vueltas 6 y 7 con 6 puntos de separación entre ellos vamos a poner los ojos de seguridad sin los tapones, solamente los ojitos, así. Y ahora vamos a hacer los detalles de los ojos y para eso vamos a tomar primero una hebra de hilo blanco y la aguja lanera y la vamos a sacar por el punto lateral medio del ojo aquí y lo volvemos a guardar por el punto medio inferior del ojo acá. Así. Y vamos a hacer lo mismo en el otro ojo. Así, y eso es todo para la parte blanca de los ojos. Ahora vamos a tomar una hebra de hilo café y vamos a sacarla por un punto medio superior del ojo aquí y lo guardamos un punto más allá de donde tenemos el hilo blanco acá, así. Y hacemos lo mismo en el otro ojo. Así. Y ahora para las cejas vamos a sacar el hilo nuevamente un punto más arriba de donde tenemos la pestaña. Aquí contamos 2 puntos, guardamos el hilo. Así. Y ahora contamos 6 puntos en la frente. Y por el 6.º punto vamos a sacar la aguja nuevamente. Contamos 2 puntos, guardamos y eso es todo para los detalles del rostro de Campanita. Y ahora vamos a poner entonces los tapones de los ojos de seguridad, procurando con ellos fijar los hilos en la parte de adentro de la cabeza para que no se muevan. Y ahora vamos a continuar disminuyendo. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Continuamos rellenando y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos.
Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Aquí ya cerré y ahora voy a introducir la aguja por el centro del cierre de esta forma y la voy a sacar por el punto medio entre los ojos, es decir, por este lado. Alamos. Así y lo volvemos a guardar por el punto de al lado de esta forma simplemente. Así queda listo el rostro de Campanita de esta forma. Y la cabeza, y ahora vamos a pasar a hacer el cabello. Para el cabello en amarillo vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 30 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 4 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 36 puntos bajos. Y vamos a hacer 5 vueltas de los mismos 36 puntos bajos. Vamos a hacer 14 cadenas ahora. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 12 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 15 cadenas. Y comenzando a partir de la tercera cadena desde el ganchillo vamos a hacer 13 medios puntos altos. Saltamos un punto en la base, en el siguiente hacemos un punto deslizado y ya podemos rematar y cortar. No dejo hebra porque el cabello lo voy a pegar a la cabeza con silicona. La base del cabello va a ir ubicada aproximadamente así. Estos dos mechones los pongo hacia un lado
Así, y ahora vamos a hacer la coleta que lleva arriba. Para eso empezamos haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. Ahora hacemos 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta hacemos un punto bajo y un aumento 6 veces para tener 18 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 18 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 3 veces para tener 15 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra para coser a la cabeza. Vamos a rellenar un poco esta pieza y vamos a coserla al cabello de nuestra campanita aproximadamente en esta posición. Nos fijamos que quede bien centrada, bien ubicada. Entonces aquí vamos a coserla. Así queda. Y ahora vamos a hacer la cinta que lleva alrededor, y para eso yo hice esta cinta de 20 cadenas aproximadamente y la voy a pegar con silicona alrededor de esta forma. Así queda. Y ahora vamos a hacer las alas. Para las alas en blanco vamos a empezar haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 8 aumentos para tener 16 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos.
Ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar esta primera parte del ala y ahora vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento 2 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 8 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 4 veces para tener 12 puntos bajos. Y vamos a hacer 4 vueltas de los mismos 12 puntos bajos. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 4 veces para tener 8 puntos bajos. Y vamos a unir esta pieza con la otra, algo así. Desde aquí, en este punto, vamos a unir con el punto en el que terminamos la otra pieza. Enganchamos allí y vamos a hacer los 8 puntos bajos que tenemos disponibles en esta primera parte. Ahora hacemos los 8 puntos bajos de la segunda pieza. Así nos quedaron alrededor 16 puntos y ahora vamos a hacer 8 disminuciones para tener 8 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar dejando una hebra larga para coser al cuerpo y vamos a hacer otra ala exactamente igual. Aquí ya tenemos las alitas listas y las vamos a coser al cuerpo. Para coserlas vamos a doblarlas así un poco. En esta forma, en esta posición las vamos a coser en la parte de atrás de la espalda, algo así. Yo las voy a coser y ya les muestro cómo queda. Aquí ya cosí las alas. Así se ven por la parte de adelante, así se ven por la parte de atrás. Además, le puse un par de círculos blancos en paño Lenzi aquí en los zapatos y también le puse algo de rubor en sus mejillas y listo, así nos queda ya terminada nuestra hermosa campanita.
Miren qué hada más bonita quedó. Espero que les haya gustado. Eso ha sido todo por el tutorial del día de hoy. Muchas gracias por haberla tejido. Tenemos muchas otras princesas de Disney ya disponibles en el canal. No olviden que si las tejen y suben sus fotografías a las redes sociales, etiquetarme como @amistejiendo o amistejiendomomentos en Facebook o en Instagram. Y bueno, nos estaremos viendo en un siguiente tutorial. Hasta la próxima.